Hola chicos, esta noche descendemos a los lujosos, absurdos y en ocasiones insalubres dormitorios de la realeza medieval, donde el poder, la lujuria y absolutamente ningún concepto de límites chocaban de manera espectacular. Entonces, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y déjame saber en los comentarios desde donde nos estás sintonizando y qué hora es para ti. Siempre es fascinante ver quién se une a nosotros desde todo el mundo. Ahora, atenúe las luces, tal vez encienda un ventilador para obtener ese suave zumbido de fondo y emprendamos juntos el viaje de esta noche. El rey Juan de Inglaterra, también conocido como Juan sin tierra e informalmente el peor invitado a una cena en la historia británica, es mejor recordado por firmar la Carta Magna, perder la mitad de Francia y, de alguna manera, aún encontrar tiempo para ser tremendamente inapropiado con la mayoría de las hijas de la nobleza. El reinado de Juan, de 1199 a 1216, fue una clase magistral sobre cómo no comportarse en un cargo público. Políticamente, un desastre. Personalmente de alguna manera peor. Ion no solo tomó amantes, los tomó. Era famoso por secuestrar mujeres nobles, encarcelarlas en castillos reales y entretenerlas hasta que las casaban en otro lugar o las olvidaban convenientemente. Su técnica favorita para romper familias poderosas no era la batalla. Seducía a la esposa, alejaba al marido y luego le cobraba doble impuesto. Eficiente. Los cronistas estaban tan incómodos con la conducta de John que incluso los escribas medievales parciales, gente que rutinariamente ignoraba los juicios de brujas y los azotes, escribieron cosas como que no era templado con las mujeres y que no se abstenía de tener esposas e hijas. Eso es medieval porque hizo que la fiesta de Navidad fuera profundamente incómoda. En un momento dado, se dice que John tuvo 30 amantes según los registros oficiales. Eso no es romántico, esto es un problema de personal. Varios nobles se quejaron directamente a la corona de que John abusaba de su hospitalidad, lo que es una forma educada de decir que se acostaba con todos, incluido el personal de servicio y posiblemente la cabra de la familia. Su comportamiento fue tan malo que casi inició una rebelión. No por los impuestos o la guerra, sino porque la mitad de los varones tenían miedo de dejar a sus esposas sin supervisión durante las visitas reales. Un varón se negó a reunirse con John a menos que toda su casa fuera encerrada primero. Eso es diplomacia al estilo del siglo XIII. Y, sin embargo, como es debido, Juan nunca vio ningún problema. Se consideraba irresistible. No hay evidencia de esto fuera de sus propias cartas. Pero cuando eres rey, el engaño viene de serie. Al final, el rey John dejó tras de sí un reino en crisis, un legado de desconfianza y posiblemente varios niños de los que nadie hablaba en la corte. Era el tipo de rey que obligaba a la gente a inventar la democracia solo para mantenerlo alejado de sus familias. No es el peor monarca de la historia, pero definitivamente es aquel al que nunca dejarías cuidar. Carlos V V de Francia, también conocido como Carlos el Loco, gobernó desde 1380 hasta 1422. Y sí, ese apodo se lo ganó, no se lo dieron a la ligera en un banquete de borrachos. Comenzó su reinado con promesa, joven, guapo y capaz. Luego las cosas tomaron un giro. Comenzó a olvidar quién era, atacó a sus propios caballeros y en un momento creyó que estaba hecho de vidrio, insistiendo en que sus sirvientes lo envolvieran en mantas para que no se rompiera mientras caminaba. No es exactamente la imagen de la fuerza real, pero impresiona en términos de paranoia creativa. Hoy en día, la mayoría de los reyes que creen que son frágiles figuras de cristal suelen evitar el escándalo. No Charles. De alguna manera logró hacer malabarismos con una amante real, un delirio paranoico y una guerra civil, todo a la vez. Su sufrida esposa, Isabeau de Baviera, era multitarea y trataba de manejar la corte, mientras que Carlos hacía cosas como correr gritando de los espejos y se negaba a bañarse por miedo a que el agua lo disolviera. Mientras tanto, su amante, Odette de Sam, fue trasladada silenciosamente al palacio y presentada a todos como su consuelo, lo que equivalía al código medieval para decir, no hagas preguntas, solo sonríe. Odette, por su parte, permaneció con Carlos durante sus años más desquiciados.
Debió tener la paciencia de una santa o los derechos de propiedad de una reina. Según se informa, le cepilló el pelo, escuchó sus divagaciones a base de vasos y le ayudó a ponerse varias capas de ropa acolchada para que pudiera sentarse con seguridad. No hay nada más apasionado que ponerle a tu amante real un traje de almohada. Pero Charles no solo era excéntrico tras puertas cerradas. También fue anfitrión de espectáculos cortesanos en los que las cosas salieron terriblemente mal. Durante un evento infame conocido como el de Ardón Calvo, él y sus amigos se vistieron como hombres salvajes con trajes inflamables y bailaron con antorchas. Naturalmente, alguien dejó caer una llama y varios de ellos se quemaron vivos. Carlos sobrevivió, pero su dignidad no a pesar de todo. Charles fue padre de 12 hijos, varios de ellos durante episodios de aparente lucidez, o al menos de suficiente lucidez. Las crónicas reales no aclaran si recordaba sus nombres, pero se puede suponer que no se aconsejaba ponerle nombre a un niño que no fuera de cristal. Carlos V llevó a Francia a la ruina. Pero lo más impresionante es que logró hacer de la enfermedad mental, el escándalo real y la pirotecnia medieval, todo parte del mismo paquete tragicómico. Y de alguna manera todavía le permitieron llevar una corona. Pedro el Cruel, también conocido como Pedro el Justo, según estuvieras con él o bajo una tabla por su culpa, gobernó Castilla entre 1350 y 1369. Su idea del romance era una curiosa mezcla de encanto real, celos obsesivos y algún que otro asesinato políticamente inconveniente. Su vida amorosa temprana no fue exactamente shakespeariana. Se enamoró de una mujer noble llamada María de Padilla, con quien pudo o no haberse casado en secreto. La parte del secretismo es clave, sobre todo porque también lo estaban casando con otras mujeres para alianzas, lo que hacía que las cosas fueran un poco incómodas. Una de esas mujeres fue Blanca de Borbón, una noble francesa con la que se casó y luego encerró en un castillo 3 días después. Pasó el resto de su vida encarcelada porque Peter decidió que María tenía el cabello más bonito. O quizás simplemente no le gustaba el acento de Blanche. De cualquier manera, era una forma agresiva de hacer ghosting. María, mientras tanto, se convirtió en su obsesión de toda la vida. Incluso cuando se casó con otras mujeres, ella siguió siendo su favorita. Cuando ella murió, se dice que Peter lloró durante días y luego ordenó que la declararan su esposa legal retroactivamente solo para confundir a todos y posiblemente para justificar el hecho de que ella ya había dado a luz a 4 de sus hijos. Pero las pasiones de Pedro no se detuvieron en anulaciones inesperadas y secuestros reales. Era conocido por enamorarse violentamente, lo cual no es poético. Es simplemente peligroso. Una de sus amantes, doña Juana, intentó abandonarlo. Más tarde la encontraron hecha pedazos, al igual que a varios de sus enemigos políticos y primos, y ocasionalmente a personas que hicieron contacto visual en el momento equivocado. Los relatos contemporáneos mencionan que Pedro a veces observaba ejecuciones desde su balcón mientras descansaba con una amante. Eso no es un sociópata encantador. Ese es un villano de HBO con poco control de impulsos. Pero incluso con todo el drama, la corte castellana nunca fue aburrida. Los chismes fluían más rápido que el vino y las relaciones de Peter desdibujaban la línea entre la pasión y la venganza. Su idea de gestos románticos incluía boda sorpresa, divorcio sorpresa y algún que otro apuñalamiento sorpresa. Finalmente, Peter fue asesinado por su propio medio hermano en un acto bastante simbólico de terapia familiar. Pero su reputación como uno de los románticos más agresivamente antirrománticos de Europa sigue vigente. Si el amor es un campo de batalla, Pedro trajo equipo de asedio. Eduardo II de Inglaterra gobernó desde 137 hasta 1327 y es recordado principalmente por 2 cosas. Perdiendo ante los escoceses en Bannockburn y mostrando más afecto a sus favoritos masculinos que a su verdadera reina. Una de esas cosas se consideraba traición. La otra fue considerada una conversación polémica durante la cena. Comencemos con Piers Gaveston, compañero de infancia de Edward, supuesto amante e ícono de la moda a tiempo completo. Piers no solo era cercano a Edward. Lo elevaron a posiciones de influencia ridícula, le regalaron propiedades, títulos y joyas que, francamente, no combinaban con ninguno de sus atuendos. En la coronación de Eduardo,
Pierce llevaba más brillo que las galas reales y eclipsó a la reina, lo que es una decisión audaz cuando tu supervivencia depende de que los nobles no te odien. Spoiler, lo odiaban. La esposa de Eduardo, Isabel de Francia, estaba comprensiblemente furiosa. Ella llegó con expectativas políticas y una dote generosa, ninguna de las cuales incluía compartir el trono con el mejor amigo / posible novio de su marido. Eduardo, sin embargo, permaneció devoto. Cuando los nobles exigieron que Pierce fuera exiliado, Eduardo se enfurruñó, lo envió lejos y luego lo trajo de regreso. Como una ruptura adolescente, pero con castillos y ballestas. Al final, los varones se cansaron y ejecutaron a los pares. Edward estaba devastado. Imagínese un colapso real total. Traje de mañana, llanto público, toda la telenovela medieval. Su dolor, sin embargo, no le llevó a la introspección. Acaba de hacer espacio para un nuevo favorito. Hugh Despenser el joven. Hugh hizo que sus compañeros parecieran una nota al pie sutil. Él no era solo el consejero de Eduardo. Él era básicamente el segundo rey. Tierras, títulos, condados enteros. Hugh los consiguió. El resto de la nobleza se enojó. En este punto, Isabella pasó de ser una esposa enojada a un avatar de venganza en toda regla. Ella se asoció con un amante propio. El enemigo de Eduardo naturalmente invadió Inglaterra y derrocó a su marido. Eduardo fue encarcelado, despojado de su corona y posiblemente asesinado con un atizador al rojo vivo. Sí, ese rumor existe. No, no estamos discutiendo la física del asunto. Digamos que la venganza medieval rara vez era sutil. El reinado de Eduardo II se centró menos en el gobierno y más en el drama personal, tan intenso que podría ser un reality show. Si los Plantagenet tuvieran Netflix, su temporada habría sido prohibida en 3 países. Su error, mezclar la política con la pasión, ignorar a todos los demás y asumir el poder real, significó que nadie pudiera tocarlo. Resulta que todo el mundo podría hacerlo eventualmente. Václav de Bohemia gobernó a finales del siglo XIV, aunque, gobernó, podría ser un término generoso. Técnicamente ostentaba títulos como rey de los romanos y rey de Bohemia, pero sus verdaderos logros estaban más bien en la línea de la desnudez pública, el consumo agresivo de alcohol y las peleas que se producían en su propio palacio. Si estás pensando en el buen rey Veslowse del cuento de Navidad, estás equivocado. Ese era su antepasado. Este Veslowse no es bueno, ni siquiera vagamente decente. Comenzó con promesas, se coronó como un adolescente inteligente, multilingüe y capaz. Pero en algún punto del camino, decidió que el vendedor de vino real era más útil que el tesoro y comenzó a gobernar desde el fondo de una copa. Veslowse se ganó la reputación de ser anfitrión de sesiones de bebida de varios días, en las que las decisiones políticas se tomaban entre rondas de hidromiel y versos inapropiados. Sus asesores comenzaron a llevar frascos, no para beber, sino para sobrevivir a las negociaciones. En la corte, los debates a menudo terminaban con alguien volcando una mesa o siendo desafiado a un duelo usando palitos de pan. También desarrolló la encantadora costumbre de pasearse por el castillo, a veces en medio de una reunión. Un cronista registra a Venuslowse entregando edictos reales completamente desnuda, a excepción de un cinturón de espada. Su justificación: la ropa es para los tímidos. Es difícil discutir ese tipo de lógica cuando el tipo con la corona también tiene una espada larga y no tiene pantalones. En el ámbito romántico, prefería a las camareras, a las jardineros y, ocasionalmente, a las esposas de los nobles, aunque parecía estar más interesado en sus recomendaciones de cerveza que en sus sentimientos. En su corte los asuntos no eran escandalosos. Eran prácticamente entrevistas de trabajo. Un noble lo acusó de seducir a su hermana. Venuslowse se encogió de hombros y le ofreció una bebida. Al final, el Sacro Imperio Romano Germánico decidió que ya había tenido suficiente de su vodka real y lo destituyó como rey de los romanos, una forma educada de decir: estás despedido, pero estamos fingiendo que es político. Incluso su propio hermano lo llamó inútil, desnudo y generalmente inconsciente. Aún así, de alguna manera Venuslao reinó en Bohemia durante décadas.
Su gente lo toleraba como se tolera a un tío ruidoso en una boda, con miradas de desaprobación, una distribución cuidadosa de los asientos y mucho alcohol. Al final, dejó atrás un reino inestable, una bodega inundada y un legado real que se resume mejor en que gobernó como si cada día fuera su última resaca. Enrique VIII de Inglaterra es lo que sucede cuando el poder descontrolado se encuentra con hormonas descontroladas. Gobernó desde 159 hasta 1547 y pasó la mayor parte de ese tiempo casándose, divorciándose o enojándose con el Papa por no apoyar sus cuestionables decisiones sobre citas. ¿Has escuchado la rima, divorciado, decapitado, muerto, divorciado, decapitado, sobrevivido? Pero eso es apenas la punta del iceberg de la comedia romántica real convertida en serie de terror. Empecemos con Catalina de Aragón, la esposa número 1. Después de 20 años de matrimonio, Enrique decidió que Dios estaba enojado con él por no tener un heredero varón. Naturalmente, la solución no fue la introspección. Fue un edulcorante, una excomunión y la creación de una iglesia completamente nueva. Él inventó el anglicanismo solo para salir con otra persona. Eso no es devoción. Eso es mezquindad con una catedral. Anne Boleyn, la esposa número 2. Henry le escribió cartas de amor llenas de pasión, obsesión y muy mala poesía. Ella le dio una hija, Isabel, que más tarde se convertiría en una de las mayores monarcas de Inglaterra, pero ningún hijo varón. Esto la llevó a su arresto por adulterio, brujería y posible participación en el tribunal. Ella fue decapitada. Henry continuó con el reinado emocional de una patata. Le siguió Jane Seymour, quien tuvo un heredero varón, Edward, antes de morir trágicamente por complicaciones en el parto. Henry lamentó profundamente su pérdida, lo que quiere decir que esperó 11 respetuosos días antes de buscar a su cuarta esposa. A continuación llegó Ana de Cleveris, a quien Enrique eligió basándose en un retrato favorecedor. En persona, dijo que parecía una yegua de Flandes. Ese matrimonio duró 6 meses y terminó en lo que ahora llamaríamos un divorcio sin culpa y una reseña educadamente escrita en Yelp. Catherine Howard, la quinta esposa, era mucho más joven y considerablemente menos discreta. La ejecutaron por adulterio, aunque honestamente es difícil culparla. Estar casada con Henry en ese momento significaba lidiar con la gota, la paranoia y un hombre que apenas podía caminar, pero que aún insistía en que era un regalo para las mujeres. Finalmente, Catherine Parr, su sexta esposa, quien sabiamente lo sobrevivió siendo culta, paciente y excelente para esquivar acusaciones. Cuando Enrique murió, había llevado a Inglaterra a la ruina, se había comido la mitad de su ganado y había convertido la corte real en una telenovela en la que rodaban cabezas con más frecuencia que anillos de boda. En resumen, Enrique VIII amó con fuerza, gobernó con más fuerza y dejó una estela de drama tan legendaria que todavía se convierte en musicales. Francisco I de Francia, que gobernó entre 1515 y 1547, fue la encarnación andante del Renacimiento, culto, encantador, sofisticado y absolutamente incapaz de mantener los pantalones abotonados. A su favor hay que decir que fue un gran mecenas de las artes. Invitó a Leonardo da Vinci a Francia, construyó magníficos palacios y ayudó a convertir a Francia en una potencia cultural. Pero mientras los pintores pintaban y los poetas poéticas, Francisco estaba ocupado seduciendo a todo lo que tuviera pulso y título. Su corte era famosa o quizás infame por su opulencia, pero también por ser una especie de aplicación de citas financiada por el Estado. Empleó a damas de honor gentiles, un término que debería haber significado damas de compañía, pero que en realidad significaba una breve lista romántica. Alianzas políticas enteras se descarrilaron porque Francisco se acostó accidentalmente con la esposa del embajador. Y esto no fue un adulterio sutil y silencioso. Francesco habló muy en voz alta sobre esto. Una vez declaró a dignatarios extranjeros que se esperaba que los reyes franceses fueran excelentes amantes, lo que suena noble hasta que te das cuenta de que venía de un hombre que trataba los tratados y las amantes con el mismo nivel de compromiso, es decir, temporal. Su romance más famoso fue con Francois de Boyer, una mujer noble que se convirtió en su amante oficial. Ella era ingeniosa, educada y, probablemente, la única mujer que podía burlarse de él en público y sobrevivir.
Finalmente fue reemplazada, porque, por supuesto, la siguió Andazo de Halley, una mujer cuyo nombre suena como un chiste medieval y cuya influencia política solo fue igualada por su capacidad de sobrevivir a la competencia. Incluso sus enemigos no pudieron evitar notarlo. El emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Carlos V describió una vez a Francisco como más peligroso en el dormitorio que en el campo de batalla. Lo dijo como un insulto. Francesco probablemente lo tomó como un cumplido. Y de alguna manera, en medio de los asuntos, los banquetes y lo que solo puede describirse como flirteo diplomático, Francisco todavía logró gobernar con eficacia. Aunque sus guerras eran caras y su gusto por las mujeres aún más, el hombre era, cuanto menos, entusiasta. Su reinado fue un torbellino de seda, escándalo y perfume de segunda mano. Francisco I no era solo un rey. Fue el lastre histórico más seductor de Francia. Y honestamente, no lo cambiaría por nada del mundo. Alonso XI de Castilla gobernó entre 1311 y 1350. Y tenía una gran afición además de gobernar un reino, ignorar a su esposa de la forma más pública y extravagante posible. Su esposa, pobre y políticamente estratégica, era María de Portugal. Noble, bien relacionada y, por desgracia, no Leonor de Guzmán, la mujer por la que Alonso realmente se preocupaba. Leonor era una noble castellana de mente aguda, con 11 hijos y suficiente influencia para básicamente dirigir la corte ella misma. Y a diferencia de María, ella no necesitaba una corona para sentirse importante. Lo único que necesitaba era la obsesión completa y desvergonzada de Alonso. Ahora bien, la mayoría de los reyes tenían amantes. Alonso convirtió la suya en una reina de las sombras. Le construyó palacios a Leonor, le dio tierras, la llevó a todas partes. Mientras tanto, la reina María se quedaba sentada sola en los eventos reales como una pieza central no deseada, mientras Alonso hacía ojitos saltones al otro lado del pasillo a su novia, que ni siquiera intentaba ser sutil al respecto. Para empeorar las cosas, o mejorarlas, dependiendo de tu tolerancia a las telenovelas medievales, Leonor no era solo una amante. Ella era políticamente activa, negociaba tratados, imponía respeto y producía herederos como si fuera su trabajo de tiempo completo, lo cual, seamos honestos, en cierta medida lo era. Alfonso se negó siquiera a fingir que María importaba. De hecho, solo pasó tiempo con ella una vez, y fue puramente por cuestiones diplomáticas. Después de esto, se retiró a la finca de Leonor como un hombre alérgico a las obligaciones conyugales. Esto no le sentó bien al padre de María, que era el rey de Portugal. En un momento dado, las relaciones internacionales se volvieron tan tensas por toda la situación que casi estalló una guerra. Imagínate a tus suegros estando tan enojados con tu amante que estén considerando tomar represalias militares. Pero a Alonso no le importó. Continuó exhibiendo a Leonor por la corte como si fuera un trofeo real y probablemente lo habría mantenido así para siempre si la peste negra no lo hubiera matado en 1350. Así es. Hizo falta una plaga literal para terminar con su romance. Después de la muerte de Alonso, la reina María finalmente tuvo su momento. Hizo encarcelar y ejecutar a Leonor en una acción que los historiadores califican de vengativa y que la mayoría de nosotros consideraríamos extremadamente justa. El reinado de Alonso puede ser recordado por sus victorias militares, pero seamos realistas. Su verdadero legado fue ser uno de los reyes más azotados públicamente de la historia medieval. Felipe IV de Francia, también conocido como Felipe el Hermoso y no en el sentido de personalidad, gobernó desde 1285 hasta 1314. Su apodo provenía de su buena apariencia, que desafortunadamente no iba acompañada de buen comportamiento. Exteriormente, Felipe era piadoso, serio y partidario de la reforma moral. En su interior, dirigía un reino como si fuera un reality show muy tenso, con traiciones, juicios secretos y una buena dosis de doble moral, especialmente en el dormitorio. Su escándalo más infame fue el caso Tordenazo, un escándalo sexual medieval tan complicado que podría haber sido guionado por HBO. Todo comenzó cuando la hija de Felipe, Isabel, sí,
la misma que más tarde derrocaría a Eduardo II de Inglaterra, se dio cuenta de que sus cuñadas estaban siendo demasiado amigables con algunos caballeros. Sospechosamente amigable, como un intercambio de regalos a juego y un encuentro amistoso en una torre secreta. Isabella se lo contó a Philip, quien inició una investigación real con toda la sutileza de un mazo. Dos de las princesas casadas con los hijos de Felipe fueron declaradas culpables de adulterio y encarceladas públicamente durante años. Con la cabeza rapada, los títulos revocados y la reputación completamente aniquilada. Los dos caballeros involucrados fueron torturados, desollados y ejecutados en la plaza pública porque nada dice liderazgo moral como convertir un asunto familiar en una película snuff medieval. Ahora es aquí donde las cosas se ponen interesantes. Mientras Philip repartía castigos brutales como si fueran caramelos, corrían rumores de que él mismo tenía algunas amantes escondidas en habitaciones privadas de la persiana, nada menos. Algunos susurraban que mantenía un grupo secreto de mujeres jóvenes que estaban disponibles para entretener a los dignatarios visitantes por motivos diplomáticos, por supuesto. Pero a diferencia de sus nueras, nadie jamás cuestionó los asuntos privados del rey. Porque cuando eres tú quien escribe las reglas, es increíble cómo el pecado se convierte en estrategia. Felipe también tenía un don especial para usar la religión cuando le convenía. Persiguió a los caballeros templarios por supuesta herejía, pero todos sabían que era por su dinero. Era el equivalente medieval de arrestar a su banquero y llamarlo justicia divina. Así que sí, Philip podía parecer un modelo de piedad y honor, pero detrás de esa mandíbula esculpida y esa mirada real había un hombre con un profundo compromiso con la hipocresía y un conocimiento práctico de dónde estaban todas las puertas secretas del castillo. Segismund de Luxemburgo, rey de Hungría, rey de los romanos y, finalmente, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, era el tipo de hombre que coleccionaba coronas del mismo modo que otros hombres coleccionaban copas de vino, que él también coleccionaba. Con entusiasmo. Segismundo, que reinó desde finales del siglo XIV hasta mediados del siglo V, era inteligente, multilingüe y políticamente astuto. También tuvo una vida personal tan escandalosa que haría sonrojar a cualquier tabernero. Para empezar, Segismundo se casó con la reina María de Hungría, una mujer poderosa por derecho propio, pero el matrimonio con Segismundo fue más bien una formalidad educada. Prefería que sus relaciones fueran menos lícitas, más frecuentes e idealmente no seguidas de conversación. Sus proyectos románticos paralelos incluyeron mujeres nobles, lazares y al menos una cantante de ópera italiana mucho antes de que existiera la ópera, lo que habla de su espíritu innovador. Los funcionarios de la corte a menudo perdían el rastro de sus amantes. No porque fueran tantos, sino porque cambiaban con mucha frecuencia. Algunos historiadores sugieren que simplemente comenzaron a numerarlos. En la corte, sus amantes tenían sus propios aposentos, sirvientes y, en un caso, una capilla privada, lo cual es o profundamente romántico o simplemente tremendamente inapropiado, dependiendo de cómo te sientas al rezar al lado de la amante de alguien. Segismundo también tenía afición por los disfraces, en particular por vestirse como plebeyo y colarse en las ciudades. A veces era para espionaje, a veces para coquetear con mujeres locales bajo la apariencia de un comerciante muy alto. Al parecer, nadie lo encontró sospechoso, a pesar de ser el único comerciante con un séquito completo de sirvientes que llevaban crestas reales. Y, sin embargo, el hombre gobernó durante décadas, lanzó cruzadas, fue anfitrión del Consejo de Constantes y reformó la política imperial. Todo mientras se ocupaba de asuntos que harían que incluso Casanova tuviera una relación seria con su pareja. Un embajador escribió una vez que Sigismund saluda a todas las mujeres como iguales, especialmente en privado, lo que si bien era vagamente progresista, también sonaba sospechosamente a violación de derechos humanos. Pero a pesar de sus actividades extracurriculares, Segismundo siguió siendo inmensamente popular, principalmente porque lograba parecer regio en público mientras llevaba discretamente la vida amorosa más caótica de Europa. Él no era solo un emperador. Fue un hombre renacentista unipersonal, mitad estratega, mitad estadista y mitad escándalo. Y de alguna manera siempre se salía con la suya.
Luis XV de Francia, conocido como Luis el Amado, gobernó desde 1715 hasta 1774. Y por gobernó, nos referimos principalmente a que organizó una interminable fiesta real posterior donde el gobierno era opcional y las sábanas de seda no lo eran. Comenzó siendo bastante prometedor, joven, guapo y preparado para continuar el legado de su bisabuelo, Luis XIV. Pero alrededor de los 20 años, Louis decidió que la política nacional podía esperar porque tenía una larga lista de damas a las que atender. Hablemos de Parc aux Cerfs, la pequeña y tranquila casa cerca de Versalles que Louis usaba para, llamémoslas, audiciones privadas. Se reclutaban muchachas, generalmente pobres pero bonitas, traídas discretamente y rotadas como productos de temporada. Había tantas amantes que los guardias del palacio probablemente tenían un sistema de portapapeles. Su amante más famosa, Madame de Pompadour, no era solo una cara bonita. Básicamente ella dirigía Francia entre bastidores. Pero cuando ella perdió interés en el aspecto físico de su relación, Louis dijo que estaba bien. Y en su lugar construyeron un segundo harem. La lógica es mantener a Pompadour para el cerebro y las bromas. Mantén el par caer para todo lo demás. Era todo un caos muy organizado. Cada niña recibió regalos, títulos y, en algunos casos, alojamiento discreto una vez que expiró su contrato. Fue el programa de pasantías más no oficial de Francia, pero extrañamente eficiente. Y la reina, María Leczinska, estaba por ahí, en algún lugar, casi ignorada. Una vez que dejó de tener hijos, Louis se la trató como si fuera un mueble antiguo. Es demasiado caro para tirarlo a la basura, pero ya no es relevante para la habitación. El escándalo en la corte estaba tan normalizado que los nobles no preguntaban si el rey tenía una amante. Preguntaron cuántos esta semana. Incluso los embajadores extranjeros cotilleaban en sus cartas sobre la tasa de rotación del personal en Versalles. Eso no es una monarquía. Ese es un burdel con mejores uniformes. Irónicamente, Louis realmente pensaba que era un buen gobernante entre bailes lujosos, embarazos discretos y silencios incómodos con su esposa. Su reinado, aunque no catastrófico, marcó la pauta para su nieto, Luis V XVI, quien más tarde perdería la cabeza, posiblemente porque su abuelo pasaba demasiado tiempo pensando con la corona equivocada. Al final, Luis XV dejó tras de sí una Francia endeudada, una corte desilusionada y una reputación real que podría resumirse mejor como amada por las mujeres, odiada por los contables. Christian II de Dinamarca gobernó entre 1766 y 1808, aunque gobernó podría ser una palabra demasiado fuerte. Probablemente sea más preciso decir que se tambaleó por la vida mientras otras personas dirigían el país. Verás, Christian tenía algunos problemas. Sufría de una enfermedad mental grave, probablemente esquizofrenia, y no estaba particularmente interesado en todo el asunto de ser rey, a menos que implicara perseguir a los sirvientes con cubiertos, lo que aparentemente encontraba divertidísimo. Esto lo convirtió más en una mascota real que en un monarca. Ahora bien, Christian tenía una esposa, Carolina Matilda de Gran Bretaña, una joven sensata que esperaba un matrimonio más o menos normal. Lo que consiguió fue un marido que prefería masturbarse en público, hablar con su mano y desaparecer durante las cenas de estado para montar caballos imaginarios por los pasillos del palacio. No está claro qué se rompió primero, si su paciencia o su comprensión de la realidad. Entra Jan Friedrich Strozzi, el médico del rey. Inteligente, ambicioso y muy interesado en el poder, Struensee se convirtió rápidamente en el verdadero gobernante de Dinamarca. Y un tanto torpemente, el amante de la reina. Sí, así es. Caroline Matilda se volvió una telenovela y comenzó un romance con el médico de su marido. Y el rey no se dio cuenta ni le importó. Struensee escribió las leyes, firmó los edictos y mantuvo a Christian ocupado con espectáculos de marionetas, juegos de espadas y suaves empujones para alejarlo de objetos afilados. Fue quizás el único triángulo amoroso de la historia en el que uno de sus integrantes simplemente tarareaba vagamente para sí mismo en el fondo. Caroline y Struve incluso tuvieron un hijo juntos, posiblemente del rey en el papel, definitivamente no suyo en la práctica. Durante un tiempo,
Ambos dirigieron Dinamarca como si fuera un think tank muy progresista y ligeramente escandaloso. Pero las cortes reales rara vez son lugares tranquilos. Finalmente, la celosa suegra de Christian se enteró del asunto y dio un golpe de estado. Struins fue arrestado, torturado y ejecutado de una manera bastante dramática, mientras que Caroline fue enviada al exilio con su reputación hecha pedazos. En cuanto a Christian, volvió a ser un lastre suavemente supervisado y pasó el resto de su reinado en una especie de silencio acolchado. Su reinado es recordado menos por sus logros y más por lo absurdo de todo, un rey que no gobernaba nada, una reina que hizo lo mejor que pudo y un médico que se esforzó demasiado. La historia lo llama una crisis constitucional. La llamamos la historia de amor más extraña de Europa. Carlos II de Inglaterra, que gobernó entre 1660 y 1685, regresó del exilio con un objetivo claro. Vuelve la diversión, preferiblemente con tantas amantes como sea humanamente posible. Spoiler, misión cumplida. Después de sobrevivir a una guerra civil, esconderse en robles y vivir en la pobreza continental, Carlos regresó a Inglaterra como rey y rápidamente decidió que la nación necesitaba un poco menos de puritanismo y un poco más de baile de salón donde la vestimenta fuera opcional. El Parlamento aceptó a regañadientes. Apodado el monarca alegre, Carlos tuvo docenas de amantes oficiales, y estas son solo las que conocemos. Su amor más famoso fue Nauguen, una actriz de lengua afilada que una vez se llamó a sí misma la protestante solo para diferenciarse de todas las demás amantes. Honestamente, una marca icónica. Luego estaba Barbara Palmer, titulada condesa de Castleman, que era menos una amante y más una figura del palacio. La mantuvieron abiertamente en los apartamentos reales y tuvo varios hijos con Carlos, a todos los cuales se les concedieron títulos y tierras porque el nepotismo es más divertido cuando es coqueto. Charles ni siquiera pretendió ser discreto. Llevó a sus amantes a los eventos de la corte. Les pagó pensiones del gobierno. Incluso hizo construir un corredor en Viteal para que pudieran llegar a su dormitorio sin molestar a los embajadores. Eficiencia. Tu nombre es Charles. La reina Catalina de Banza, su sufrida esposa, lo soportó todo con serena dignidad y posiblemente con una botella de agua. Ella no tuvo hijos, y se dice que Carlos dijo, ella no pudo tener hijos, pero nunca me causó problemas, lo que es al mismo tiempo un cumplido y una señal de alerta. Carlos fue padre de al menos 14 hijos ilegítimos y reconoció a la mayoría de ellos, otorgándoles títulos nobiliarios y organizando elaboradas fiestas de cumpleaños. Mientras tanto, la línea legítima permaneció sin hijos, como si el karma tuviera sentido del humor. A pesar de los escándalos, Carlos era popular. Reabrió teatros, legalizó la diversión y restauró la monarquía con destellos, pelucas y más delineador de ojos que sus actrices. El pueblo le perdonó todo, sobre todo porque hizo que la monarquía pareciera una fiesta. Cuando murió, sus últimas palabras fueron: no dejes que la pobre Nelly muera de hambre, no permitas que Dios bendiga a Inglaterra, no le digas a mi hermano que gobierne con sabiduría, solo alimenta a la señora. Y eso, amigos, resume a Carlos II, un rey que gobernaba como si estuviera presentando el final de temporada de una película de solteros reales. Erico I XIV de Suecia gobernó entre 1560 y 1568. Un reinado corto, pero lo suficientemente largo como para dejar tras de sí un legado de paranoia, poesía y decisiones datativas absolutamente catastróficas. Bueno, Harrach empezó siendo prometedor, alto, guapo, aficionado a la astronomía y las artes, el tipo de rey que podría escribirte un soneto de amor y luego explicarte las órbitas planetarias durante la cena. También estaba obsesionado con la astrología, por lo que rara vez tomaba decisiones sin consultar primero las estrellas. Desafortunadamente, las estrellas nunca le dijeron que se relajara. Harrach tenía predilección por las mujeres nobles, pero no en un tono sutil y susurrante en un jardín. Le propuso matrimonio a la reina Isabel I de Inglaterra varias veces, y ella lo rechazó repetidamente. Primero con educación, luego con firmeza y luego con completo silencio. Harrach no entendió la indirecta e incluso envió retratos de sí mismo como regalo,
lo que equivale en el siglo XVI a aparecer en los mensajes directos de alguien con una selfie sin camisa y un contrato de matrimonio. Después de que Elizabeth lo dejó en el anonimato, Arek puso sus miras en un rango más bajo, no en entusiasmo. Se enamoró de la hija de Karen Munn, una plebeya e hija de un carcelero. Esto escandalizó a la nobleza, lo que solo hizo que Arek se atrincherara más. Se casó con ella, la coronó reina y luego pasó el año siguiente sufriendo crisis emocionales, encarcelando nobles y apuñalando a personas que, según él, la miraban raro. Su momento más infame, los asesinatos de Stuarte, una cena informal que terminó con Arek matando personalmente a un noble con un cuchillo mientras gritaba cosas que hicieron que sus cortesanos se preguntaran si la astrología finalmente le había roto el cerebro. A estas alturas, oía voces, se escondía de enemigos invisibles y, ocasionalmente, se disfrazaba para espiar a su propio consejo. La nobleza organizó una intervención, lo que en términos reales significa que lo encerraron en un castillo y le entregaron la corona a su hermano. Eric pasó el resto de su vida encarcelado, escribiendo poesía de amor extraña a Karen, despotricando ocasionalmente sobre conspiraciones y probablemente arrepintiéndose de haber apuñalado a ese tipo en mitad de la cena. Suecia aprendió algunas cosas del reinado de Erico. Revise siempre a sus invitados a la cena para ver si hay cuchillas ocultas. Evite a los reyes que escriben sus propios horóscopos. Y tal vez, solo tal vez, no coronemos al hombre que insiste en que la luna susurra sobre traición. Fernando I de Nápoles, también conocido como Fernando de Aragón, gobernó desde mediados del siglo V y trajo consigo una rara combinación de encanto, brutalidad y una afición que haría que la mayoría de la gente cancelara sus planes de cenar inmediatamente. A primera vista, Fernando era un gobernante culto y eficiente. Estabilizó su reino, equilibró el presupuesto y aplastó rebeliones con una velocidad impresionante. Pero su estilo de liderazgo se inclinó fuertemente hacia el de un dictador amistoso con un toque de guerra psicológica. Un claro ejemplo de ello es su forma de abordar a los enemigos. La mayoría de los reyes exiliaron a los traidores. Algunos los encarcelaron. Fernando prefirió rellenarlos. Sí, taxidermia de humanos. Después de ejecutar a los nobles rebeldes, los armó y los exhibió en un museo privado debajo de su castillo. Se llamaba la Habitación Negra y ofrecía visitas guiadas a dignatarios extranjeros, embajadores de visita e incluso a posibles traidores. No hay mejor manera de decir compórtate que mostrarle a alguien tu colección de errores políticos guardados. Se dice que disfrutaba describiendo cada cadáver por su nombre, crimen y expresión. Algunos posaron en medio de un grito, otros tenían placas. Un invitado se desmayó. A Ferdinand le pareció muy gracioso. Si TripAdvisor hubiera existido, las críticas hubieran sido de 5 estrellas, profundamente inquietantes, no volvería sin seditiva. Ahora bien, cuando no estaba curando la galería más espeluznante de Europa, Ferdinand tenía una reputación romántica igualmente cuestionable. Fue padre de numerosos hijos ilegítimos, muchos de los cuales aparecieron misteriosamente con títulos y tierras. Su reina oficial era solo una dama entre muchas, y se sospecha que Fernando veía el matrimonio más como una sugerencia que como una regla. Sus amantes iban desde mujeres nobles hasta campesinas, y el único factor común era su total desprecio por la discreción. Los banquetes reales a veces también se convertían en concursos de coqueteo. Un embajador señaló que Ferdinand nunca cenaba sin probar varios platos, políticos y de otros tipos. Y sin embargo, a pesar de todo esto, Fernando siguió siendo popular. Su pueblo admiraba su fuerza. Los nobles le temían, y los enemigos que lo visitaban, al ver la Habitación Negra, rápidamente perdieron el interés en la rebelión. Gobernó durante décadas, murió en su cama y pasó el reino a sus herederos legítimos. El legado de Ferdinand, un reino estable, un sótano aterrador y la firme comprensión de que algunos reyes construyen alianzas, otros coleccionan señales de advertencia en vitrinas de cristal. Era el año 119. El polvo de la primera cruzada todavía se aferraba a las piedras rotas de Jerusalén. Los peregrinos cristianos acudían en masa a Tierra Santa, creyendo que la ciudad sagrada ahora era segura. Pero fuera de los muros de la ciudad, reinaba el caos.
Los bandidos rondaban las carreteras. Las bandas de guerreros musulmanes atacaron las caravanas y los viajeros fueron masacrados o vendidos como esclavos. El sueño de seguridad cristiana en Oriente se estaba derrumbando. Fue entonces cuando un caballero llamado Hagdean junto con 8 compañeros hicieron un voto no a un rey, ni a un señor, sino a Dios. Se comprometieron a proteger a los peregrinos cristianos con sus vidas. No solo como soldados sino como monjes. Hicieron votos de pobreza, castidad y obediencia. Sin esposas, sin oro, sin tierras, solo caballos, espadas y fe. Se llamaban a sí mismos los pobres compañeros soldados de Cristo y del templo de Salomón. Un bocado, sí, pero esa frase final importó porque el rey Balduino II les dio alojamiento en el monte del templo, donde estaban las ruinas del templo de Salomón. De esta tierra sagrada tomaron su nombre, los caballeros templarios. Durante 9 años siguieron siendo un grupo pequeño, no oficial, con fondos insuficientes y peligrosamente comprometido. Vivían como mendigos, pidiendo prestadas armaduras, compartiendo caballos de guerra y entrenando como locos. Pero eran disciplinados, devotos, peligrosos y su reputación comenzó a extenderse. No pasó mucho tiempo antes de que su extraña mezcla de monje y guerrero llamara la atención de uno de los hombres más influyentes de la cristiandad, Bernardo de Clairvaux. Bernardo no era un abad común y corriente. Era una estrella de rock espiritual. Cuando él hablaba, los papas escuchaban y él veía algo divino en estos hombres. En el Concilio de Troya de 1129, ayudó a redactar la regla oficial de los templarios, un código monástico rígido imbuido de un propósito ordenado. Los elogió como la nueva caballería, una élite santa que luchaba no por la gloria, sino por Dios. Con la bendición de Bernardo y la aprobación del Papa, los caballeros templarios ya no eran solo una banda desesperada de inadaptados. Se convirtieron en una orden religiosa con sanción divina. Las donaciones llegaron en masa. Los jóvenes nobles abandonaron sus vidas cómodas para unirse a sus filas. Desde el polvo de Jerusalén, los templarios se levantaban, santos, hambrientos y ahora oficialmente imparables. Pero no tenían idea de que su mayor bendición, la independencia papal, un día los marcaría para la muerte. Con el reconocimiento papal asegurado y sus mantos blancos bordados con cruces de color rojo sangre, los caballeros templarios ya no eran simplemente monjes con espadas. Eran las tropas de choque del cristianismo. Los estados cruzados en el Levante, frágiles puestos avanzados cristianos en un mar de resistencia islámica, estaban constantemente bajo amenaza, y los templarios eran ahora el muro que contenía la marea. Su código era brutal pero claro. Nunca te retires a menos que te superen en número 3-1. Sin rescates, sin piedad, sin miedo. Entrenaban a diario, luchaban con disciplina fanática y creían que la muerte en batalla era el mayor honor. Mientras que la mayoría de los caballeros luchaban por el botín y el orgullo, los templarios luchaban con un aterrador sentido de rectitud. Eran la furia de Dios a caballo. En la Segunda Cruzada demostraron su valía. Mientras los señores desorganizados se peleaban y no lograban capturar Damasco, los templarios mantuvieron la disciplina y abrieron paso a través de las líneas enemigas. En escaramuzas y batallas abiertas, sus cargas se volvieron legendarias. No era solo su habilidad. Era su reputación. Los comandantes musulmanes comenzaron a identificarlos por primera vez en los informes de batalla. Esos demonios de mantos blancos con la cruz roja. No solo lucharon, sino que se fortificaron. A lo largo de Tierra Santa, los templarios construyeron una red de hierro de castillos y puestos de avanzada. Safetosa y la poderosa fortaleza de Bagraz. No se trataba de fincas ornamentales. Los castillos templarios eran fortalezas militarizadas con muros gruesos, puertas cargadas de trampas y sistemas de agua diseñados para soportar asedios de 1 año de duración. Cuando los ejércitos huyeron, los templarios se quedaron para ganar tiempo o morir. Pero su lealtad no era hacia los reyes, ni hacia los emperadores, sino solo hacia el Papa. Y eso los convertía en una especie rara, una que los gobernantes admiraban y temían al mismo tiempo. Un rey no podría mandarles. Un varón no podría sobornarlos. Solo el gran maestro, elegido desde dentro,
podía dar la orden de luchar o retirarse. Eran soberanos en espíritu, aun cuando sangraban por la cruz. Y no solo estaban reclutando soldados. Estaban construyendo un mito. Sus ceremonias eran secretas, sus derechos bajo su mando, su disciplina absoluta. Para muchos eran sagrados. Para otros, siniestro. Y aún así, su popularidad solo creció. Se habían transformado de 9 caballeros polvorientos en una orden de élite que abarcaba continentes. Pero con la fama llegaron los susurros, y con los susurros llegó la envidia. La espada de Dios se había vuelto afilada. Pero algún día les apuntarían hacia ellos. Comenzaron con una armadura prestada y un voto de pobreza. Pero un siglo después, los caballeros templarios ya no eran solo guerreros. Eran la institución financiera más confiable del mundo. No se propusieron convertirse en banqueros. La guerra los hizo ricos. La fe los hizo confiables y la necesidad los hizo brillantes. Todo empezó con donaciones. Los nobles, deseosos de apoyar la Tierra Santa, les regalaron tierras, oro, ganado e incluso pueblos enteros. Los templarios no se limitaron a acapararlo. Lo gestionaron con cuidado y estratégicamente. Construyeron comandancias por toda Europa. Las fincas agrícolas funcionan como empresas eficientes. Todo estaba contabilizado, el grano, el ganado, los impuestos, los diezmos. Un monje en Inglaterra podría enviar dinero para apoyar una batalla en Jerusalén dentro de unas semanas. Ese tipo de alcance era algo inaudito. Luego vino el sistema bancario. Un noble que se dirigía a Tierra Santa ya no necesitaba arriesgarse a llevar un cofre lleno de monedas. Podía depositar fondos con los templarios en París, recibir una carta codificada y retirar la misma cantidad en acres. Fue una de las primeras formas de banca internacional. Los templarios cobraban honorarios modestos, llevaban registros meticulosos y nunca incumplían sus obligaciones. Se convirtieron en los bancos suizos del mundo medieval siglos antes de que Suiza existiera. Sus clientes, reyes, reinas, obispos y comerciantes. Salvaguardaron las joyas de la corona francesa, administraron las finanzas papales, financiaron cruzadas y rescataron prisioneros. En algunos casos, incluso prestaron dinero a los mismos monarcas que más tarde intentarían destruirlos. Los templarios no hacían alarde de su riqueza. No estaban envueltos en seda ni en oro. Sus iglesias eran sencillas y sus vestimentas humildes. Pero debajo de esa austeridad había un imperio de libros de contabilidad, bóvedas y carros blindados. Una mano invisible que tocó casi todas las economías de Europa. Y aún así se negaron a llamarse banqueros. Eran monjes. Todo lo que hacían, afirmaban, era al servicio de Dios. Pero cuanto más oro transportaban, más enemigos se ganaban. La Iglesia hizo la vista gorda. Al fin y al cabo, los templarios solo respondían ante el Papa. Pero los reyes se pusieron nerviosos. Debían fortunas a los templarios y no podían controlarlos. Lo que comenzó como una misión para defender a los peregrinos se había convertido en algo más extraño. Eran guerreros sin campo de batalla, monjes sin monasterio, banqueros sin reino. Y a medida que sus arcas se hacían más pesadas, también lo hacía el peso de la sospecha. Poder sin supervisión. Entonces es cuando los reyes empiezan a afilar cuchillos. Pese a todo su poderío, los templarios estaban librando una guerra perdida. Los estados cruzados, ultramare, eran castillos en la arena, constantemente golpeados por las olas del resurgimiento islámico. Y a la cabeza de esa marea estaba Saladino, el brillante sultán de Egipto y Siria. A diferencia de los desorganizados y a menudo mezquinos señores cruzados, Saladino era una fuerza unificadora. Y tenía un objetivo, recuperar Jerusalén. En 1187 este objetivo se hizo realidad en la batalla de Hattin. Los templarios estuvieron allí luchando hasta el final. Pero fueron aplastados, superados en maniobras, en número y rodeados por el calor abrasador. El ejército cristiano fue aniquilado. Saladino capturó cientos de caballeros. La mayoría fueron rescatados. Pero cuando se trató de los templarios, no hubo piedad. Ejecutó a casi todos ellos. Para Saladino,
eran demasiado peligrosos para mantenerlos con vida. La pérdida de Jerusalén no fue solo un golpe militar. Fue una crisis espiritual. La ciudad que habían jurado proteger había desaparecido. La sagrada Sefila volvió a manos musulmanas. Y con ello, el propósito original de los templarios comenzó a desmoronarse. Aún así, se reagruparon. La tercera cruzada trajo refuerzos y a Ricardo Corazón de León, que respetaba a los templarios y confiaba en ellos en la batalla. Pero ni siquiera él pudo recuperar Jerusalén. Durante el siglo siguiente, los estados cruzados se redujeron como brasas moribundas. Una a una, las ciudades cayeron. Antioquía, Trípoli y finalmente Acre en 1291. Se perdió el último bastión templario en Tierra Santa. Se retiraron a Chipre, donde construyeron una nueva sede y trataron de mantener su relevancia. Pero algo había cambiado. Todavía eran guerreros, pero ya no tenían Tierra Santa que defender. ¿Por qué luchaban? Sus castillos estaban vacíos. Sus leyendas se volvieron polvorientas. Su disciplina, que antaño había sido su sello distintivo, empezó a desvanecerse. Al mismo tiempo, órdenes rivales, como los hospitalarios, ganaron terreno. Las acusaciones de orgullo, corrupción y arrogancia persiguieron a los templarios por toda Europa. Algunos susurraban que se habían vuelto demasiado ricos y demasiado reservados. Otros decían que estaban acumulando reliquias peligrosas. El Oriente los había moldeado, forjado y roto. Y ahora sin ella, los templarios estaban a la deriva. Todavía conservaban su riqueza, su red, su aura de poder. Pero habían perdido aquello que los hacía esenciales. Una espada sin guerra, una hermandad sin cruzada. Y en ese vacío había enemigos poderosos observando. A principios del siglo XIV, los caballeros templarios todavía eran ricos, todavía temidos y todavía poderosos. Pero por primera vez en su historia, también fueron irrelevantes. La Tierra Santa se perdió. No se vislumbraban más cruzadas en el horizonte. Se habían convertido en una orden militar sin guerra, una orden religiosa sin una misión clara y una potencia financiera que no respondía ante ningún rey, y eso los convertía en un objetivo. Nadie los miró con más sospecha o codicia que el rey Felipe IV de Francia, conocido como Felipe el Hermoso. No le llamaron justo por su sentido de la justicia. Estaba muy endeudado y en bancarrota por las guerras con Inglaterra y Flandes. Y los templarios eran sus acreedores. Les había pedido prestadas enormes sumas de dinero para financiar sus ejércitos y conservar su trono. Pero a Felipe no le gustaba tener deudas, especialmente con hombres que no podía controlar. Peor aún, los templarios eran políticamente independientes. Respondían solo ante el Papa, no ante la corona. Poseían tierras en Francia, pero no pagaban impuestos al rey. Tenían sus propias fortalezas, sus propias cortes, sus propios ejércitos. Para Philip, eran un estado peligroso dentro de su estado, intocables, inamovibles e insoportablemente ricos. Entonces empezó a planificar. La maquinaria de propaganda de Felipe se puso en marcha. Se extendieron rumores de que los templarios adoraban ídolos, escupían en la cruz y realizaban rituales de iniciación obscenos. No hay pruebas, solo susurros. Pero en una época de superstición, los susurros eran suficientes. Se apoyó en su papa títere, Clemente V, presionando al papado para que investigara. Clemente dudó, pero Felipe no esperó. En secreto, Felipe orquestó uno de los arrestos masivos más coordinados de la historia medieval. Fijó una fecha, reunió a sus soldados, preparó a sus torturadores y, una fría mañana de viernes de octubre de 1307, el viernes 13, atacó. En toda Francia, los caballeros templarios fueron capturados, interrogados, encarcelados y torturados. Las confesiones fueron forzadas. Algunos se rompieron en cuestión de horas, otros resistieron hasta que sus cuerpos lo hicieron. Fue una traición envuelta en santa justicia, y funcionó. El público, antes leal, empezó a cambiar. El Papa, presionado y humillado, se encontró acorralado. La marea no había cambiado en la batalla,
sino en la política, y los monjes guerreros, que una vez cabalgaron hacia las líneas enemigas, ahora estaban encadenados en mazmorras, acusados de pecados que ninguna espada podía defender. 13 de octubre de 1307. El día que maldijo para siempre al viernes 13 en la imaginación occidental. Al amanecer, en todos los rincones de Francia, hombres armados se movían en silencio. Sus órdenes eran claras. Arrestad a todos los templarios que encontréis. Sin advertencia, no se permite resistencia. La justicia del rey había llegado. Con las espadas desenvainadas y las órdenes selladas en secreto, miles de caballeros fueron sacados de sus camas, algunos con armadura completa, otros en oración. El gran maestro Jacques de Molay fue capturado en París, traicionado por el mismo reino cuyas joyas de la corona una vez había salvaguardado. En ciudades y campos, las encomiendas templarias fueron asaltadas, sus bóvedas fueron abiertas y sus bibliotecas confiscadas. Los cargos eran fantásticos. Herejía, idolatría, escupir en la cruz, sodomía, rituales diabólicos. La mayor parte fue inventada desde cero por los abogados de Felipe. Pero en una época de miedo y fanatismo religioso, no tenía por qué ser verdad. Solo necesitaba ser creíble. Y los templarios fueron silenciados a fuego y hierro. Cámaras de tortura iluminadas en toda Francia. Los hombres fueron estirados, quemados, aplastados, desollados hasta que sus confesiones goteaban de ellos como sangre. Admitieron todo lo que sus inquisidores quisieron, que negaban a Cristo, que adoraban una cabeza cortada llamada Baphomet, que se besaban en ceremonias secretas. Bajo una agonía insoportable, incluso el gran maestro de Molay confesó, para luego retractarse. Era teatro disfrazado de justicia. Un rey que destruye a sus acreedores acusándolos de pecados tan grotescos que nadie se atreve a defenderlos. El Papa Clemente V fue humillado. Había intentado mediar, pero Philip había actuado demasiado rápido y sin piedad. Acorralado, Clemente ordenó su propia investigación. Otros países como Inglaterra y España dudaron. En muchos casos, las acusaciones fueron desestimadas o los templarios fueron liberados. Pero en Francia, la maquinaria de condena siguió adelante. Felipe confiscó su riqueza, aunque gran parte de ella desapareció misteriosamente. Algunos susurraron que los templarios habían movido su tesoro. Otros afirmaron que nunca lo habían encontrado. Otros decían que el verdadero tesoro no era el oro, sino el conocimiento, los secretos, las reliquias, el Santo Grial, el Arca de la Alianza. Cualquiera que sea la verdad, el daño ya estaba hecho. Los templarios ya no eran una hermandad. Eran fugitivos, prisioneros, muertos caminando. El rey había asestado su golpe, no con ejércitos, sino con tinta, fuego y mentiras. Y el mundo nunca volvería a mirar a la Cruz Roja de la misma manera. Hacia 1312 el final era inevitable. Los caballeros templarios, antaño la orden militar más poderosa de la cristiandad, habían quedado reducidos a hombres destrozados en celdas oscuras. Sus confesiones, arrancadas bajo tortura, fueron utilizadas como justificación de lo que vino después. Y lo que vino después fue la disolución. Bajo intensa presión del rey Felipe IV, el Papa Clemente V disolvió formalmente la Orden del Temple en el Concilio de Viena en marzo de 1312, la Bullvox Papal in Excelso, los despojó de sus títulos, sus posesiones y su propia identidad. Oficialmente los templarios ya no existían. El Mar Santo lo declaró un acto de misericordia, no una condena, sino un paso necesario para evitar más escándalos. En realidad se trató de una ejecución política vestida con ropas eclesiásticas. Las propiedades de la orden fueron transferidas a los caballeros hospitalarios, pero no todo llegó allí. Gran parte de la riqueza, los tesoros, los libros de contabilidad y las supuestas reliquias de los templarios simplemente desaparecieron. Algunos afirmaron que estaba oculto. Otros creían que fue absorbido silenciosamente por el tesoro de Felipe. Sea como fuere, el vasto imperio financiero de los templarios se disolvió como humo, dejando tras de sí solo preguntas. Pero el acto final aún no se había celebrado.
En 1314, el gran maestre Jacques de Molay, que había pasado 7 largos años en prisión, fue llevado al cadalso en París. Debía ser ejecutado junto a Geoff de Chara, otro templario de alto rango. Ambos se habían retractado de sus confesiones, insistiendo hasta el final en que la orden era inocente, y por ese desafío serían quemados. Los ataron a una estaca de madera en una pequeña isla del Saín. Mientras las llamas se elevaban, de Molay gritó a través del humo, invocando a Dios para que juzgara a quienes lo habían condenado. Según la leyenda, maldijo al rey Felipe y al papa Clemente, declarando que morirían dentro de un año, y así fue. Clemente sucumbió a la enfermedad al cabo de un mes. Filipe le siguió más tarde ese mismo año, de repente y sin previo aviso. Algunos susurraron que era justicia divina. Otros lo llamaron coincidencia. Pero el mito perduró. Los templarios habían muerto maldiciendo a sus asesinos, y los cielos habían escuchado. Con esto, la última voz verdadera de los caballeros templarios fue silenciada en el fuego. Su historia no terminó en batalla, sino en traición, tortura y llamas. Sin embargo, incluso cuando fueron borrados del mapa, su leyenda apenas comenzaba a echar raíces. Los fuegos de las ejecuciones de los templarios se extinguieron. Pero las brasas de su leyenda ardían más que nunca. Con la orden disuelta, sus castillos tomados y sus líderes ejecutados, parecía que su historia había terminado. Pero algo extraño sucedió. En lugar de desaparecer de la memoria, los caballeros templarios se transformaron de monjes deshonrados en símbolos eternos de misterio y poder. El secretismo que una vez los había protegido ahora alimentaba los rumores. ¿Qué pasó con su tesoro? ¿Dónde estaban sus pergaminos, sus reliquias, su conocimiento sagrado? Algunos creían que los templarios habían robado el Santo Grial antes de su arresto. Otros susurraban que habían escondido el Arca de la Alianza o que habían protegido a descendientes del mismo Jesús. No había pruebas, solo sombras. Pero en el mundo medieval, las sombras eran suficientes. Luego surgió la idea de que los templarios habían sobrevivido bajo tierra. Aunque se disolvieron oficialmente, muchos antiguos templarios se integraron silenciosamente a la sociedad. Algunos se unieron a otras órdenes monásticas. Algunos se convirtieron en mercenarios, pero otros, según cuenta la leyenda, se mantuvieron en secreto. Formaron hermandades ocultas, preservando sus rituales y reliquias en silencio, esperando el momento oportuno. Siglos después, aquellas historias mutaron en mitos. A los templarios se les atribuyó o culpó de todo, desde la construcción de catedrales góticas hasta la fundación de la masonería. Las teorías conspirativas brotaron como malas hierbas. Que los templarios controlaban bancos, tronos, revoluciones. Que nunca habían sido realmente derrotados, solo disfrazados. Que detrás de cada acontecimiento importante de la historia, alguna mano oculta bajo un manto blanco guió el resultado. La cultura pop no ayudó. Los templarios aparecieron en libros, juegos, películas, a veces como héroes, otras veces como villanos. El Código da Vinci de Dan Brown los convirtió en custodios de linajes sagrados. Assassin's Creed los convirtió en una camarilla global, moviendo los hilos de la civilización. Cada relato distorsionaba la verdad, pero alimentaba la fascinación. En realidad, los templarios eran guerreros de carne y hueso, valientes, sí, imperfectos, ciertamente religiosos, que intentaron mezclar los votos monásticos con la violencia de la guerra y pagaron el precio. Pero los mitos perduran porque ofrecen algo que la historia a menudo no puede ofrecer. Respuestas, significado, misterio. Los auténticos templarios murieron en cadalsos y mazmorras. Pero los templarios mitológicos aún cabalgan en la imaginación, eternos, acorazados y envueltos en secreto. Y en ese sentido, Felipe el Hermoso fracasó. Destruyó sus cuerpos, pero su leyenda intocable. Han pasado más de 7 siglos desde que el último gran maestre de los caballeros templarios fue quemado vivo a orillas del río Senador. Pero la Cruz Roja aún perdura en la literatura, en la arquitectura, en los símbolos tallados en piedra antigua y susurrados a través de teorías conspirativas. Puede que los templarios hayan desaparecido, pero su legado no está muerto en absoluto. Eran más que simples guerreros.
Eran innovadores. En una época en la que los reyes todavía gobernaban por derecho divino y la banca era considerada un pecado, los templarios crearon una red paneuropea de finanzas, logística y diplomacia. Sus cartas de crédito prefiguraron los cheques modernos. Sus comandantes funcionaban como sucursales regionales de una corporación multinacional. Fueron un modelo temprano para la globalización, construido no con mercados de valores, sino con espadas y votos sagrados. Militarmente, redefinieron lo que significaba ser un caballero. Antes de los templarios, la caballería era un código personal, flexible y a menudo ignorado. Los templarios lo convirtieron en una institución, una disciplina impuesta con brutal consistencia. No eran campeones solitarios compitiendo por la gloria. Eran unidades entrenadas como fuerzas especiales modernas, dispuestas a morir por un ideal abstracto. Y morir. Lo hicieron, a menudo en silencio, a veces en vano, pero nunca sin impacto. Culturalmente, cambiaron la forma en que Occidente veía la religión y la guerra. El concepto del monje guerrero desafió la noción de que la santidad y la violencia eran incompatibles. Demostraron que la creencia puede utilizarse como arma, no solo en la batalla, sino también en la política, las finanzas y la propaganda. Y cuando cayeron, fue esa misma creencia en su supuesta herejía la que justificó su destrucción. Su caída también sirvió como advertencia. Los templarios se convirtieron en un símbolo de poder descontrolado, sin rendir cuentas a nadie, protegidos por el Papa y más ricos que los reyes. Su caída expuso la fragilidad de las instituciones, incluso de aquellas envueltas en la autoridad divina. Se trató de una versión medieval de un desmantelamiento corporativo llevado a cabo no por accionistas sino por la realeza en Roma. Hoy su imagen es más un mito que un hombre. Pero los mitos moldean la memoria. Y el recuerdo de los templarios, valientes, imperfectos, traicionados, nos recuerda que la historia no se escribe solo en victorias. A veces está grabado en ceniza. Así que la próxima vez que vea una cruz roja sobre una tela blanca, recuerde que alguna vez fue usada por hombres que creían que estaban haciendo la obra de Dios hasta que la política, la ambición y el miedo decidieron lo contrario. Y en ese choque de acero, oro y fuego, nació su leyenda. En el París del siglo XII, el mundo estaba cambiando. Las rutas comerciales se estaban expandiendo, las universidades estaban creciendo y la Iglesia estaba haciendo alarde de su poder como nunca antes. Fue una época de ambición política, espiritual y arquitectónica. Y en el centro de esta ciudad en ascenso se alzaba un sueño hecho de piedra. Ese sueño perteneció a Maurice Dully, obispo de París, nombrado en 1160. Él no era solo un hombre de Dios. Fue un visionario. La catedral de Saint-Denis existente se estaba desmoronando y no impresionaba. París estaba creciendo y su corazón religioso necesitaba estar a la altura de la ciudad. Así que de Sally soñó en grande, mucho más grande. Propuso una catedral tan inmensa, tan imponente, que empequeñecería todo lo que la rodeaba. Un monumento no solo a la Virgen María, sino al poder y la gloria de la Iglesia Católica en Francia. Esta no sería una fortaleza de estilo romano como las anteriores. Sería algo nuevo, algo radical, algo gótico. En 1163, ese sueño comenzó a tomar forma. Según la tradición, el propio Papa Alejandro III colocó la primera piedra durante una bendición ceremonial. La construcción comenzó en el extremo este, el coro y las aplicaciones, donde un día los sacerdotes cantarían himnos bajo imponentes arcos de vidrio y piedra. Pero esta no era una construcción común y corriente. Notre-Dame no era solo un edificio. Fue un compromiso generacional. Y así los parisinos, albañiles, herreros, carpinteros y artistas, comenzaron la obra. Extrajeron piedra caliza de canteras cercanas, la moldearon con herramientas medievales y levantaron andamios que rozaban el cielo. Cada bloque fue colocado a mano. Cada talla, cada ventana, cada nervadura de la bóveda, elaborada con paciencia, fe y sudor. Se necesitarían décadas para completar incluso los primeros tramos. Los trabajadores trabajaban sabiendo que nunca vivirían para ver las torres terminadas. Los hijos heredaban los cinceles de sus padres.
Pasaron generaciones y Notre Dame aún se elevaba lenta y gloriosamente sobre el horizonte parisino. Pero para el obispo Dully, el objetivo estaba claro. Construir una casa de Dios tan magnífica que el solo entrar en ella humillara el alma. Notre Dame nunca tuvo la intención de ser solo una iglesia. Fue un acto de adoración tallado en piedra, un testimonio de lo que la humanidad podía construir cuando aspiraba al cielo. La primera piedra fue solo el comienzo. Lo que vino después transformaría el horizonte y el alma de la Europa medieval. A medida que avanzaba la década de 1170, Notre Dame comenzó a surgir, no como una estructura, sino como un símbolo. En una ciudad de estrechas casas de madera y calles embarradas, la catedral fue tomando forma lentamente, elevándose sobre el horizonte como un sermón de piedra. El estilo gótico, todavía en sus inicios, estaba a punto de redefinir lo que podían ser las iglesias. No solo refugios de oración sino instrumentos de admiración. Los trabajos se desplazaron de este a oeste, comenzando por el coro, donde un día los sacerdotes realizarían los derechos sagrados, y luego a la nave, el vasto espacio abierto para los fieles comunes. La arquitectura era revolucionaria, las paredes eran más delgadas, los techos más altos. Los arcos apuntados permitieron desplazar más peso hacia abajo, y esas bóvedas de crucería no se limitaban a sostener el techo, sino que cantaban hacia arriba, atrayendo la mirada y el alma hacia el cielo. Pero quizás la idea más radical fue la luz. A diferencia de las tenues iglesias románicas de antaño, Notre Dame fue construida para brillar. Comenzaron a aparecer enormes vitrales que filtraban luz de colores hacia la geometría sagrada. Las escenas de las escrituras cobran vida con la salida del sol. La iglesia ya no se limitaba a contar historias. Los estaba iluminando. Cada pieza de Notre Dame tenía un significado. Las columnas no eran solo soportes. Representaban a los santos. Los arcos no eran solo decoración. Eran pasajes hacia la salvación. La piedra era la teología y los albañiles eran sus escribas. Mientras tanto, fuera de los muros, París se transformaba. La catedral se convirtió en un latido. Los mercados se agruparon a su alrededor. Los sermones resonaron en todo el Senador. Los estudiantes de la floreciente Universidad de París se reunieron a su sombra. Notre Dame no era solo un edificio. Se estaba convirtiendo en el alma de la ciudad. Sin embargo, el progreso fue lento. No había grúas, ni herramientas eléctricas, solo músculos, andamios de madera y una determinación infinita. Cientos de trabajadores trabajaron duro año tras año. Cuando uno moría, otro tomaba su lugar. Los nombres rara vez fueron registrados. Su recompensa no fue la fama, sino la fe. No construyeron para sí mismos, sino para Dios y para las generaciones venideras. Hacia el año 1200, el coro y gran parte de la nave ya estaban en pie. Los contornos de un milagro iban tomando forma. Notre Dame ya no era un sueño. Era piedra y cristal, sudor y oración. Y así como la estructura se elevaba hacia el cielo, también lo hacían las ambiciones de sus constructores. Porque lo que planearon a continuación desafiaría la gravedad y la razón. Notre Dame no se parecía a nada que la ciudad hubiera visto jamás, pero también era peligrosamente ambicioso. A medida que los muros se elevaban y los techos abovedados se expandían, surgió un problema. El peso. Los techos de piedra presionaban hacia afuera, no solo hacia abajo. Cuanto más altas eran las bóvedas, más amenazaban con separar las paredes. Las iglesias tradicionales de estilo románico solucionaron este problema con muros gruesos y ventanas pequeñas. Pero Notre Dame fue construida para respirar, para brillar, para alcanzar los cielos tanto en espíritu como en espacio. Fue entonces cuando los masones hicieron algo revolucionario. Tomaron una idea arquitectónica audaz, apenas probada en ese momento, y la llevaron adelante. El argotante. Estos no eran meros soportes. Eran brazos externos de piedra, que se arqueaban desde los muros superiores hasta pilares sólidos que se alzaban separados del edificio principal. Como alas esqueléticas, apuntalaron la catedral desde el exterior, transfiriendo la fuerza externa del techo al suelo, donde no podía causar daño.
Desde el suelo parecían increíblemente delicados, como encaje hecho de piedra caliza. Pero eran genios de la ingeniería y permitieron que NRAAM se convirtiera en lo que siempre estuvo destinado a ser, una estructura de aire, luz y altura imposible. El uso de arbotantes lo cambió todo. Al aliviar la presión sobre las paredes interiores, los constructores pudieron agregar aún más ventanas. Los grandes rosetones, enormes ruedas de vidrieras que representaban santos, ángeles y el apocalipsis ya no eran un sueño. Se hicieron realidad. El color explotó en el espacio sagrado. Y las historias de Dios ahora no solo venían del púlpito, sino de la luz del sol misma. Irónicamente, los planes originales para Notre Dame no incluían arbotantes. Los primeros constructores góticos aún no habían alcanzado todo su potencial. Pero a medida que la estructura crecía, también lo hacía la tensión. Los albañiles se adaptaron sobre la marcha, literalmente. Comenzaron a agregar estas alas de piedra a principios del siglo XIII, convirtiendo la necesidad en poesía. Los críticos en ese momento estaban divididos. Algunos pensaron que los soportes expuestos eran antiestéticos e interrumpían la silueta limpia del edificio. Pero la mayoría se quedó asombrada. No tan parecía como si estuviera sostenido en su lugar por ángeles de piedra en pleno vuelo. La catedral ya no era solo una casa de Dios. Fue una demostración viviente de lo que la fe y las matemáticas podían construir juntas. Un himno tallado en piedra caliza que desafía la gravedad, y sus alas apenas comenzaban a extenderse. A principios del siglo XIII, Notre Dame ya había transformado el horizonte parisino, pero sus características más emblemáticas aún estaban tomando forma. A medida que el extremo oriental se acercaba a su finalización, la atención se desplazó hacia el oeste. Lo que allí se levantó se convertiría en el rostro de la catedral. La parte que la mayoría de la gente reconocería primero. Las Torres Gemelas y la monumental fachada oeste. Esta fachada no era solo una entrada. Fue una declaración espiritual, arquitectónica y política. La iglesia quería que te sintieras pequeño al acercarte a ella, y lo logró. Las puertas se elevaban a alturas imposibles. Sobre ellos, filas de reyes, profetas, santos y demonios esculpidos observaban a cada visitante. No estabas simplemente entrando a un edificio. Estabas caminando hacia un juicio sagrado. La construcción de las torres oeste comenzó alrededor de los años 12 y 20. Como todo lo demás en Notre Dame, tardaron décadas en terminarse. Cada torre se fue levantando por etapas, bloque a bloque, cada vez más alto, hasta alcanzar casi 70 metros de altura. Y aún así, nunca se completaron como estaba previsto originalmente. Sin agujas, sin puntas de aguja, solo siluetas enormes, de superficie plana, majestuosas en su simplicidad. Entre las torres se encontraba la Galería de los Reyes, 28 estatuas que representaban a los monarcas de Judá, malinterpretados durante la Revolución Francesa como reyes franceses y trágicamente decapitados por turbas furiosas. Pero durante el siglo XIII enviaron un mensaje claro. Derecho divino, orden celestial, regla sagrada. La iglesia y la corona caminaban de la mano, y este era su porche delantero. Debajo de ellos, los tres grandes portales servían como narración teológica en piedra. El portal central, el del juicio final, fue tallado con Cristo sentado en la gloria, flanqueado por ángeles, demonios y almas resucitadas que se levantaban de sus tumbas. Para las masas analfabetas, estas escenas no eran decoración. Eran doctrina. El mensaje fue claro. Entrar con reverencia. La eternidad comienza aquí. Sobre las puertas apareció un rosetón de casi 10 metros de diámetro, enmarcado por una intrincada tracería y flanqueado por estatuas de la Virgen María y el Niño. La luz pasaba a través de un vidrio coloreado como un foco divino que proyectaba a los santos a lo largo de la nave. A mediados del siglo XIII, las torres estaban prácticamente terminadas. La fachada se erguía completa, solemne, simétrica, abrumadora. Era una fortaleza de fe, un cartel de la autoridad de Dios y una advertencia para el pecador. Y aún así, los constructores no habían terminado. El corazón de Notre Dame aún necesitaba ser terminado. El transepto, el tejado,
La aguja que un día perforaría las nubes. Habían construido su cara. Ahora le darían una corona. Con las torres y la fachada oeste alzándose en orgulloso desafío a la gravedad, Notre Dame se estaba convirtiendo en algo más que una cáscara. Necesitaba un alma. Y esa alma vivía dentro de la vasta extensión de su nave, de sus transeptos y de su coro sagrado. Estos eran los espacios que transmitirían las voces de los monjes, los pasos de los reyes y las oraciones de miles. A mediados del siglo XIII, el trabajo se centró en los transeptos, los brazos de la disposición en forma de cruz que dieron a las catedrales góticas su icónica planta. Bajo la dirección del arquitecto Yeye y más tarde de Pierre de Montreuil, estas salas se ampliaron y se adornaron con nuevos rosetones, aún más ornamentados que los del extremo occidental. El crucero norte presentaba una ventana luminosa que bañaba el espacio con azules frescos y púrpuras celestiales. El sur más cálido, ardiente e igual de divino. Estas no fueron solo decisiones de diseño. Eran teología en color. La ventana del norte representaba el Antiguo Testamento, la del sur el Nuevo. Las dos salas contaron la historia completa de la salvación. Uno iluminado en luz, el otro en fuego. Dentro de la catedral, las columnas se elevaban como troncos de árboles en un bosque de piedra. Los techos abovedados se extendían a lo largo de casi 35 metros de altura y sus arcos nervados se encontraban como palmas en oración. Esto no era arquitectura. Era una coreografía, un movimiento ascendente que guiaba el alma hacia el cielo. Y luego estaba el altar, el centro sagrado del espacio. Aquí se celebró la misa. Aquí se veneraban reliquias. Y aquí vino a arrodillarse toda la élite de Francia. Bodas reales, misas de coronación, visitas papales. Notre Dame se convirtió en el escenario espiritual de la propia nación. Pero no era solo la élite la que llenaba estos muros. La gente vino también. Comerciantes, campesinos, peregrinos. La catedral se convirtió en un santuario público, en el que resonaban sermones, canciones y algún que otro regaño desde el púlpito. Era un lugar para presenciar milagros o pedir que ocurrieran. Cada superficie interior contaba una historia. Las esculturas, las vidrieras, incluso las baldosas del suelo. Naam no solo albergaba lo divino. Lo realizó. La fe estaba en todas partes. Tallado en piedra, flotando en incienso, irradiando desde el cristal. A finales del siglo XIII, el interior estaba casi terminado. El corazón de la catedral latía fuerte. Pero aún faltaba una cosa, una corona que atravesara los cielos. Y fue entonces cuando comenzaron a construir la torre. A finales del siglo XIII, Notre Dame ya parecía un milagro. Sus torres se alzaban, su nave resonaba con cantos sagrados y sus rosetones inundaban el interior con luz divina. Pero todavía parecía que algo estaba inconcluso. La catedral tenía una cara, un corazón y alas, pero no tenía corona. Ningún acento vertical que lleve la mirada más allá de la línea del techo hacia el cielo. Fue entonces cuando comenzaron los planes para la torre. A diferencia de las torres gemelas, que eran pesadas y sólidas, la aguja sería elegante, una aguja que apunta hacia arriba y se eleva desde el cruce del transepto justo en el centro de la disposición cruciforme de la iglesia. Construida en roble y revestida de plomo, la aguja original era al mismo tiempo un desafío técnico y una declaración espiritual. Esto no era solo decoración. Fue el signo de exclamación de Notre Dame, su oración más visible. Su construcción exigió maestros carpinteros y herreros. Las vigas de roble se izaban mediante fuerza humana, cabrestantes, poleas y andamios. La estructura tenía que ser ligera pero estable para soportar los vientos que azotaban París desde el Senador. Cuando estuvo terminada, la aguja atravesó el cielo como una espada alzada en devoción. Y debajo de ello se estaba desarrollando un trabajo aún más complejo. Las gárgolas, esas criaturas extrañas y fantasmales, surgieron de la piedra. No eran grotescos solo por diversión. Muchos servían como caños de agua, desviando la lluvia de la mampostería. Otros eran simbólicos, guardianes destinados a ahuyentar el mal o recordar a los pecadores lo que les esperaba.
La fase final también incluyó docenas de chimeneas, estatuas de bestias híbridas encaramadas en lo alto de París, con los ojos siempre escaneando el horizonte. Eran pesadilla y maravilla al mismo tiempo, parte del romance gótico con el misterio y el simbolismo. En el interior se terminaron las capillas, se tallaron los asientos del coro y se guardaron reliquias. Lanron estaba ahora en pleno funcionamiento y era al mismo tiempo una máquina sagrada y un escenario nacional. Había sido necesario más de un siglo de trabajo, decenas de miles de trabajadores y la fe de todo un reino. En 1345, casi 200 años después de colocarse la primera piedra, la catedral se consideró terminada. Pero completo nunca fue la palabra adecuada. Notre-Dame nunca estuvo congelado en el tiempo. Sería restaurado, reinventado y resucitado a través de los siglos. Pero hacia el siglo XIV la estructura en sí ya estaba terminada. La época gótica había construido su obra maestra. A mediados del siglo XIV, Notre-Dame de Paris ya no era simplemente una catedral. Era la catedral, un símbolo imponente del dominio católico, la autoridad real y la identidad nacional. Durante los 4 siglos siguientes, no solo fue el corazón de París, sino también el escenario donde se desarrollarían los grandes dramas de Francia. Se convirtió en el corazón palpitante de la religión estatal, siendo sede de coronaciones, bodas reales y funerales solemnes. Cuando los reyes se casaban, lo hacían bajo sus techos abovedados. Cuando se declaraban guerras o se celebraban victorias, las campanas de Notre-Dame sonaban fuerte en todo el Senado. Los monarcas entraban como gobernantes de la tierra y salían como elegidos de Dios. Pero no solo los reyes pasaban por aquellas grandes puertas. Generales, obispos y dignatarios extranjeros vinieron a arrodillarse o negociar. Y cuando ocurrían desastres, hambrunas, plagas, invasiones, los parisinos llenaban la nave con oraciones y procesiones, desesperados por la intervención divina. La catedral se convirtió en un santuario de esperanza y miedo, siempre observando, siempre esperando. Políticamente, el Notre-Dame se convirtió en el ancla espiritual de la monarquía francesa. Su ubicación central en Ile-d'Azette, en el corazón literal y simbólico de París, lo convirtió en el escenario perfecto para el poder ritualizado. Los sacerdotes bendijeron los estandartes antes de la guerra. La corona estaba vinculada no solo a la sangre real sino al mandato divino. Si el rey gobernaba Francia, entonces el Notre-Dame gobernaba su alma y culturalmente seguía siendo un centro de admiración. Los peregrinos viajaban kilómetros solo para vislumbrar sus reliquias sagradas, incluida la corona de espinas, que se cree fue usada por el mismo Cristo. Su gran órgano retumbaba durante los días de fiesta. Sus coros resonaban con una música poliónica que traspasaba los límites medievales. Notre-Dame no era estático. Evolucionó, absorbiendo nuevos estilos de arte, tradiciones musicales y formas quirúrgicas. Pero hacia los siglos XVII y XVIII, su belleza gótica empezó a caer en desuso. La arquitectura barroca estaba de moda, y el Notre-Dame, oscuro, puntiagudo y medieval, se consideraba obsoleto. Incluso se intentaron algunas reformas para modernizar su aspecto, suavizando lo que antes había sido atrevido. Aún así, seguía en pie, una catedral atrapada entre siglos, venerada pero cada vez más olvidada. Sus torres resistieron las tormentas y el tiempo, sus campanas aún resonaban, pero algo se movía bajo sus cimientos. Notre-Dame nació de la fe y fue coronado por reyes. Pero pronto se enfrentaría a una fuerza que ni siquiera la piedra podría ignorar. Revolución. Cuando estalló la Revolución Francesa en 1789, Notre-Dame de Paris se encontró en el lado equivocado de la historia. Durante siglos, fue un monumento a la monarquía y a la religión, dos de las mismas instituciones que la Revolución buscaba borrar. De repente, la catedral que una vez coronaba a los reyes se convirtió en un símbolo de opresión, y los símbolos durante las revoluciones rara vez sobreviven intactos. El ataque fue ideológico y físico. Los revolucionarios irrumpieron en la catedral. Las estatuas de los reyes bíblicos que adornaban la fachada fueron confundidas con monarcas franceses. Los 28 fueron decapitados. Las esculturas fueron destrozadas. Altares profanados.
Las grandes campanas que antaño anunciaban los nacimientos reales y las visitas papales fueron derribadas y fundidas para fabricar metal para cañones. Reliquias preciosas como la corona de espinas fueron removidas y escondidas. Muchos se perdieron. Lo que quedó fue una cáscara hueca. Notre-Dame fue oficialmente desacralizado en 1793. Ya no era una iglesia. En cambio, se convirtió en el llamado Templo de la Razón, reconvertido en sede de festivales revolucionarios que celebraban la ilustración secular. En un momento dado, incluso se utilizó como almacén para guardar vino. La imponente nave, antaño resonante de himnos, ahora olía a barriles derramados y piedra húmeda. La aguja, dañada y deteriorada, fue finalmente desmantelada por motivos de seguridad. Las gárgolas cayeron de sus perchas. El techo tenía goteras. Las ratas corrieron por la cripta. Parecía como si París ya no tuviera corazón y solo una ruina olvidada en su centro. Y aún así, sobrevivió. Cuando Napoleón llegó al poder, reconoció el poder simbólico del Notre-Dame. En 1804 lo eligió como lugar de su autocoronación como emperador. La catedral fue reconsagrada y limpiada lo suficiente para albergar la fastuosa ceremonia. Pero esto no fue un acto religioso. Fue teatro. Napoleón se coronó a sí mismo, arrebatándole la corona de las manos al Papa. Notre-Dame volvió a servir a los poderosos, pero sin la santidad que una vez había encarnado. Aún así, décadas de abandono dejaron sus cicatrices. En la década de 1830, Notre-Dame se estaba desmoronando física y espiritualmente. Estuvo previsto más de una vez su demolición. Algunos parisinos pensaron que sería mejor reemplazarlo por algo moderno, algo menos medieval, menos inquietante. Y entonces apareció un escritor. Un escritor que vería más allá de las piedras agrietadas y las estatuas destrozadas hacia algo eterno, algo que valiera la pena salvar. Porque justo cuando el mundo estaba listo para olvidar a Notre-Dame, Victor Hugo se lo recordó. En 1831 llegó a las librerías un libro que salvaría una catedral. El jorobado de Notre-Dame, de Victor Hugo, más tarde conocido en inglés como El jorobado de Notre-Dame, no fue solo una novela gótica. Fue una súplica apasionada por la preservación. A través de los ojos de Quasimodo, el campanero deforme, Hugo convirtió a Notre-Dame en algo más que un simple telón de fondo. Era un personaje vivo, herido, incomprendido, hermoso en su decadencia, y el público escuchó. La novela conmovió corazones en toda Francia. De repente, los parisinos se dieron cuenta de lo que estaban a punto de perder. Notre-Dame no era solo antiguo, era una obra maestra, un monumento a siglos de devoción y artesanía. La protesta funcionó. En 1844, el rey Luis XVI aprobó una restauración a gran escala de la catedral. A la cabeza del proyecto estaban dos arquitectos, Eugène Bailly-Luc y Jean-Baptiste Lassus. Su objetivo no era solo reparar los daños, sino restaurar el alma de la catedral. Reemplazaron estatuas erosionadas, reconstruyeron la Galería de los Reyes y reinventaron la aguja que había sido removida durante la Revolución. Esta nueva torre diseñada por Viollet-le-Duc se elevaría 96 metros sobre el suelo, más alta y más ornamentada que la original. Se convertiría en una de las siluetas más icónicas de Europa. A lo largo de los siglos XIX y XX, Notre-Dame volvió al lugar que le correspondía como centro espiritual y cultural de París. Allí se celebraron misas, fue testigo de ceremonias de liberación y dio la bienvenida a millones de visitantes. Sobrevivió a 2 guerras mundiales. Durante la ocupación nazi, sus campanas permanecieron en silencio. Cuando París fue finalmente liberado en 1944, gritaron triunfantes. Pero la tragedia volvería a atacar. El 15 de abril de 2019 se produjo un incendio bajo el tejado. En cuestión de minutos, las llamas envolvieron el entramado de madera conocido como el bosque. Algunas vigas que datan del siglo XIII. El incendio se prolongó durante horas. El techo se derrumbó. La torre del siglo XIX se derrumbó en medio de una columna de humo. El mundo observó con horror cómo uno de los mayores monumentos de la humanidad pareció desaparecer en tiempo real. Y aún así, una vez más, sobrevivió.
Las torres de piedra se mantuvieron firmes. Los Rostens perduraron. Las reliquias fueron salvadas. Y el pueblo de Francia, junto con el mundo, se comprometió a reconstruir. Nram siempre ha sido más que arquitectura. Es memoria, identidad, resiliencia, una iglesia, un símbolo, un sobreviviente. Y en cada piedra que resurge de sus cenizas, nos recuerda que la fe y la belleza pueden renacer. Nació en 1775 en la provincia de Guangdong, China. Su nombre de nacimiento nunca fue registrado. La historia llegaría a conocerla simplemente como Yun Ji Sao, esposa de Yun Ji. Pero lo que hizo con ese nombre sacudiría imperios. En sus primeros años, fue prostituta a bordo de un burdel flotante cantonés, una realidad común para las niñas pobres de la China costera del siglo XVIII. Estos llamados barcos de flores abastecían a comerciantes, oficiales navales y piratas. Pero ella no era como las demás. Ella escuchó. Ella observó. Ella recordaba los nombres. Ella hizo hablar a clientes poderosos. Con el tiempo se convirtió en algo más que entretenimiento. Se convirtió en corredora de información. Y luego llegó Yun Ji, un poderoso señor pirata que comandaba la flota Bandera Roja, una de las facciones piratas más formidables del mar de China Meridional. Él no fue el primer pirata al que ella sirvió, pero sería el último. Impresionado por su ingenio y astucia, Yun Ji le propuso matrimonio. Ella aceptó, pero no sin condiciones. En un gesto prácticamente inédito en su época, negoció su posición. Ella quería el control conjunto de la flota, no solo como esposa, sino como socia. Ella se encargaría de las alianzas políticas, gestionaría el saqueo y tendría voz y voto en cada movimiento estratégico. Junji estuvo de acuerdo. Fuera por amor o por astucia, él sabía que ella era un activo. Su matrimonio en 1801 fue el comienzo de una de las dinastías piratas más exitosas de la historia. Genizo se incrustó rápidamente en el tejido de la política pirata. Estudió las jerarquías, las rivalidades y los códigos del mundo pirata. Mientras Junji navegaba y conquistaba, silenciosamente construía redes, reclutaba aliados y aprendía a gobernar desde las sombras. Pero no permaneció en las sombras por mucho tiempo. Cuando Yun Ji murió repentinamente en 1807, posiblemente en un tifón, muchos asumieron que su imperio se fracturaría. Decenas de capitanes piratas esperaban para atacar, temiendo un vacío de poder. Lo que consiguieron en cambio fue una toma de poder. Yun Yao asumió el mando, no con fuerza bruta, sino con estrategia. Ella se hizo cargo de la flota de Bandera Roja. Ella solidificó alianzas y se casó con el hijo adoptivo y teniente de Junji, Chun Posai, asegurando tanto la lealtad personal como la fuerza militar desde prostituta hasta reina pirata en menos de una década. Y ella apenas estaba empezando. Cuando Yun Yao tomó el mando en 1807, no solo heredó una flota pirata. Ella heredó un reino flotante. Pero en lugar de que se desintegrara en el caos tras la muerte de su marido, ella apretó su control y lo hizo aún más poderoso. Bajo su gobierno, la flota Bandera Roja no solo sobrevivió. Se multiplicó. El mar de China Meridional había estado plagado de piratas durante mucho tiempo. Pero lo que ordenó Yun Ji Sao no tenía precedentes. Ella supervisó una armada de más de 300 barcos, y en un año, ese número aumentó a más de 600. Algunas estimaciones afirman que llegó a dirigir más de 1.800 buques con hasta 70.000 hombres bajo su mando, más que las armadas de varias potencias europeas juntas en ese momento. Lo hizo con un pragmatismo despiadado y un profundo conocimiento de la psicología pirata. Ella mantuvo el poder no solo a través de la fuerza, sino creando un sistema que vinculaba a sus capitanes con ella. Ella instituyó un estricto código de leyes que regía cada aspecto de la vida pirata. Botín, lealtad, disciplina y castigo. La desobediencia fue respondida con rápida brutalidad. Cualquiera que fuera sorprendido robando del tesoro común perdía la cabeza. Si un pirata atacaba a una prisionera sin permiso, era ejecutado. Si un pirata desertaba, le cortaban las orejas y lo hacían desfilar ante la flota como advertencia. Pero no era solo miedo.
Jun Ji-sao ofrecía protección, estructura y ganancias. Su código permitía a los piratas quedarse con una parte justa del botín, el 20%, mientras que el resto iba a un fondo comunal administrado por ella. Esto dio a todos una participación en el sistema y generó lealtad a través de la estabilidad. Incluso los rivales derrotados y los habitantes de las aldeas costeras a menudo optan por unirse a ella en lugar de resistirse. Ella dividió la enorme flota en 6 escuadrones, cada uno con su propio color, rojo, negro, blanco, azul, amarillo y verde, pero todos finalmente le reportaban a ella. Su aliado más cercano y segundo al mando, Chunpo-sai, lideró el escuadrón rojo, su fuerza de élite. Bajo el mando de Jun Yao, la piratería se convirtió en un gobierno propio, con impuestos, defensa y jerarquía. Ella gobernaba las rutas marítimas desde Vietnam hasta Hong Kong, controlando el comercio, atacando puestos avanzados imperiales e incluso recaudando tributos de las ciudades costeras. La dinastía Yin tenía una armada. Jun Yao tenía un imperio y este no hacía más que crecer. Jun Yao no solo gobernó con carisma. Ella gobernaba con reglas de hierro. Aunque la imagen de los piratas a menudo evoca caos y borrachera, su flota operaba más como una corporación disciplinada que como una banda de forajidos. Y en el centro de esta estructura estaba su código pirata, un sistema detallado de leyes que convertía el caos en método. Este código no era un pergamino romántico que pasaba de mano en mano a la luz de las velas. Fue brutal, vinculante y se aplicó sin vacilación. Cada capitán y miembro de la tripulación sabía lo que estaba en juego. La violación significaba humillación en el mejor de los casos, ejecución en el peor. Una de las reglas más infames gobernaba la división del botín. Después de una incursión, todo el botín debía ser entregado en el almacén central de la flota. El pirata responsable recibió un recorte del 20%, mientras que el resto fue a parar al fondo colectivo. Ese fondo, controlado por Jun Ji-sao y sus oficiales, se utilizaba para el mantenimiento de la flota, pensiones de viudas, sobornos y fondos de emergencia. Robar al colectivo no solo estaba mal visto. Se castigaba con la muerte. Luego vino la disciplina. La desobediencia en la batalla era una ofensa grave. Los cobardes que abandonaban su escuadrón o desobedecían las órdenes podían ser azotados, ejecutados o arrojados al mar. Deserción, decapitación inmediata. El código incluso aborda las relaciones. Si un pirata secuestraba a una mujer, estaba obligado a tratarla con respeto. La agresión sexual era motivo de ejecución por decapitación. A ella no le interesaba el caos. A ella le interesaba el control y el código se lo dio. Creó un sistema confiable donde los piratas conocían las reglas, las consecuencias y su parte. Esto vinculó la lealtad no solo a Jun Ji-sao como líder, sino al sistema que ella encarnaba. Increíblemente, permitió que prisioneros y civiles costeros se unieran a sus fuerzas. A cambio, tuvieron que jurar lealtad a su código. Muchos lo hicieron. Algunos se unieron por miedo, otros por admiración. Algunos simplemente entendieron que bajo el mando de Jun Ji-sao, la piratería era más segura, más rentable y, extrañamente, más justa que la vida bajo las autoridades corruptoras. Sus leyes se extendían más allá de las cubiertas de los barcos. Los pueblos costeros bajo su protección pagaban tributo a cambio de seguridad y autonomía. Los que se resistieron fueron quemados hasta los cimientos. Aquellos que cumplieron pasaron a formar parte de su creciente imperio. Ella no era solo una pirata. Ella era una soberana. Y su código era ley. En 1808, el imperio pirata de Han Ji-so ya no era solo una molestia marítima. Fue una amenaza nacional. Su flota dominó el mar de China Meridional, interrumpió las rutas comerciales y atacó ciudades costeras con impunidad. La dinastía Yin, avergonzada y abrumada, se vio obligada a actuar. Pero no estaban preparados para lo que les esperaba. La Armada Imperial lanzó una campaña para aplastar a los piratas, enviando múltiples buques de guerra para cazar la flota de Jun Yao. Lo que siguió no fue una serie de victorias rápidas, sino una humillante demostración de incompetencia imperial. Una y otra vez, la armada fue superada en maniobras, armamento y poder por las fuerzas de Jun Yao.
Ella conocía las aguas mejor que nadie. Ella utilizó los patrones climáticos, la cobertura de islas y las mareas poco profundas para atrapar barcos sin más pesados. Sus marineros podían luchar en unidades coordinadas, cambiar de barco en medio de la batalla y atraer a los enemigos a emboscadas con una precisión aterradora. En más de una ocasión, escuadrones sin enteros fueron capturados, sus barcos absorbidos por la flota de bandera roja y la moral, la diferencia era asombrosa. Aunque los oficiales imperiales a menudo eran corruptos, mal pagados o cobardes, los hombres de Yun Jisao estaban bien organizados y eran ferozmente leales, sujetos a su código y recompensados por la victoria. A medida que las batallas se prolongaban, la desesperación de la dinastía In se hizo evidente. Hicieron un llamamiento a las potencias europeas, concretamente a los portugueses y a los británicos, para que les ayudaran en los enfrentamientos navales. Estas armadas extranjeras tenían barcos y potencia de fuego más avanzados, pero carecían del conocimiento local y la unidad de propósito que poseía la armada de Junjisao. Aún así, la presión aumentó. En 1809, una coalición de fuerzas portuguesas y cantonesas rodearon partes de su flota. Pero incluso entonces, ella luchó contra ellos, retirándose estratégicamente y lanzando contraataques que aturdieron a sus enemigos. Ella no solo estaba sobreviviendo. Ella estaba humillando al imperio. Pero la guerra fue costosa. Los conflictos sostenidos consumieron recursos y agotaron a los hombres. Ni siquiera los imperios piratas pueden soportar la guerra eternamente. Y mientras permanecía invicta en el mar, Yun Yao comprendió algo crucial. A veces el poder no consiste en ganar todas las peleas. A veces se trata de saber cuándo marcharse con todo intacto. Ella no tenía intención de morir en el mar ni de ser arrastrada encadenada a un tribunal. Ella tenía un plan diferente, uno que dejaría atónitos incluso a sus enemigos. En 1810, Yun Jisao había logrado lo imposible. Ella había resistido el poder de la dinastía In, humillado a las armadas extranjeras y gobernado los mares con un dominio inigualable. Pero también era realista. Ella sabía que las guerras, especialmente aquellas con frentes interminables y enemigos crecientes, no podían pelearse eternamente. Los suministros escaseaban, las alianzas se tensaban y su flota, aunque todavía enorme, comenzaba a sentir el peso del desgaste. Entonces cambió de táctica. Jungao se acercó al gobierno In, no con rendición, sino con condiciones audaces. Ella sabía que tenía influencia. Los In no habían logrado derrotarla militarmente. Sus propios ciudadanos la temían más de lo que respetaban al imperio. Ella podía negociar no como un criminal que pedía clemencia, sino como líder de un estado. Ella viajó a Guangzhou personalmente en su propio barco, rodeada de guardias armados y ondeando con orgullo los colores de la flota, la bandera roja. No fue una súplica. Fue un movimiento de poder. Pidió amnistía, no solo para ella sino para toda su flota. Miles de piratas. Ella exigió el derecho a conservar su riqueza. Incluso insistió en que a su segundo al mando y marido, Chang Poai, se le otorgara un rango militar en la Armada In. El gobierno estaba atónito, pero la verdad era que ellos también estaban cansados. El imperio no podía permitirse otra campaña costosa y prolongada. Así que, en un momento de raro pragmatismo, aceptaron. Genghis Sao se rindió con estilo. El 18 de abril de 1810, condujo a más de 17.000 piratas, hombres, mujeres y niños, a la ciudad, no encadenados, sino en procesión. Se entregaron más de 200 barcos, se dejaron las armas ceremonialmente y toda la confederación pirata se disolvió sin que se derramara una gota de sangre. Sin juicios, sin ejecuciones, sin confiscación de riquezas. A Chun Poai se le concedió el título de capitán de la Armada In. Yun Jisao se retiró como una mujer libre, intacta, invicta y aún inmensamente rica. En un mundo donde la mayoría de las historias de piratas terminan en traición o muerte, Yun Jisao terminó con la negociación y el retiro. Había jugado el juego a la perfección, primero con cañones, luego con palabras. Y a medida que sus banderas rojas caían, su leyenda apenas comenzaba a levantarse.
La mayoría de las historias de piratas terminan en sangre, horca o en la oscuridad. Pero Yun Yao no escapó de ese destino. Ella construyó una segunda vida a partir de ello. Después de negociar la mayor rendición pirata de la historia, se marchó no como una fugitiva, sino como una mujer rica y respetada con su legado intacto. En 1810, después de la rendición de su flota, se estableció